Buenas tardes, yo soy Juan Rosales, soy jefe de sección de Legal y Política en Semana Económica y les doy la bienvenida al webinar Riesgo Perú, los escenarios para la Constitución en el próximo gobierno. El objetivo de este espacio es abrir una discusión sobre las alternativas previstas en la Constitución y las leyes para activar un proceso constituyente en el Perú, como ha ocurrido en otros países de América Latina. Y que es un camino que está planteando actualmente el candidato a la presidencia, Pedro Castillo. Para ello, esta tarde hemos invitado a 4 especialistas en Derecho Constitucional que nos ayudarán a echar más luces sobre estos temas. Para ello, esta tarde me acompañan Milagros Campos, que es profesora de Derecho Constitucional y Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Milagros, te invito a prender tu cámara, por favor. Buenas tardes, encantada de estar acá. Ahí estamos, listo. También me acompaña Óscar Urbiola, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional del Perú. Óscar, te doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para participar en este webinar. Y también me acompaña Milagros Revilla, que es PhD en Estado, Personas y Servicios en el Ordenamiento Europeo e Internacional de la Universidad de Bolonia. Milagros, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, Juan, y a todo el equipo de Semana Económica. Encantada también de estar aquí. Y finalmente, Luciano López Flores, socio principal de Luciano López Flores y Abogados y profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad San Martín de Porres. Ante todo, buenas tardes al equipo de Semana Económica, a los distinguidos colegas que nos acompañan esta tarde y a todos los asistentes. Muchas gracias por la invitación. Bien. Cada panelista va a responder 3 de 6 preguntas que le hemos planteado, que son preguntas que van a guiar la conversación en esta tarde. La primera de esas preguntas es, ¿qué mecanismos o qué caminos prevé la Constitución y las normas legales existentes para iniciar un proceso constituyente para convocar una asamblea constituyente? Por favor, quienes se hayan ofrecido a responder la pregunta tienen el micrófono a su disposición. Bueno, puedo tomar la palabra. Tenemos inicialmente previsto por la Constitución 2 caminos para la reforma constitucional. Uno que es aquel que se enuncia en el artículo 206, que corresponde a una reforma parcial, y otro, ¿no?, que se enuncia en virtud del artículo 32, ¿no?, que nos ofrece pues la posibilidad de una reforma total a través del mecanismo del referéndum. Esto en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en realidad también hay que mencionar que no solo ha sido una sentencia, sino más de aquellas que correspondería a una interpretación extensiva de la sentencia 0014-2002. Para tomar, continúo, me dirás, Juan, si continúo. Luciano, ¿cuál sería tu comentario sobre este punto? Bueno, coincido en parte. Desde mi punto de vista, existen hasta 3 caminos, 2 de los cuales se pasa por el Parlamento y uno, a la luz de 2 antecedentes jurisprudenciales del Jurado Nacional de Elecciones, podría ser a través de, obviando la vía del Parlamento. A ver, me explico. Los 2 que pasan por el Parlamento. Efectivamente, como bien ha dicho la doctora Revilla, existe el artículo 206, que si se lee en conjunción con el inciso primero del artículo 32, que dice textualmente que se puede reformar total o parcialmente la Constitución mediante un referéndum. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo se llega al referéndum? Hay 2 maneras de llegar al referéndum. Uno es una parte que entiendo que hay algunos destacados colegas que señalan que eso no es posible, pero sobre eso me voy a pronunciar al final. Y la otra posibilidad es que sea a través del Parlamento, como bien ha dicho la doctora Revilla, a través del artículo 206. El artículo 206 es la figura de la reforma
constitucional cuya iniciativa legislativa en castellano, quien puede presentar el proyecto de ley de reforma, dice ese artículo que puede ser el presidente de la República, cualquier congresista o el 0.3% del electorado, que más o menos tomando en cuenta el último parón electoral te da más o menos 75.000 firmas. Ese es un camino. El segundo camino es uno que, porque este tema, para empezar, de hablar de asamblea constituyente o reforma total de la Constitución, es un tema que no es nuevo. Creo que eso es importante recalcarlo. Es un tema que venimos hablando desde que cayó el Fujimorato en el año 2000. El gobierno de transición de Valentín Paniagua convocó a 28 juristas, se llamó la Comisión de Estudio de Bases para la Reforma Constitucional, que no solamente propuso en un informe una serie de modificaciones a toda la Constitución, sino que además discutió las vías para poderla reformar. En función a eso, efectivamente hubo esta sentencia del año 2003, que se pronunció sobre una ley que creo que mucho se ha perdido de vista, ¿no? Es la ley 27.600 para todos los que nos están viendo en este foro. La ley 27.600, muchos la recuerdan solamente por el artículo primero. ¿Qué dice el artículo primero? Retírese la firma de Alberto Fujimori de la Constitución. No sé si ahora sí ya recuerdan esa ley. Lo que a lo mejor no se pierde de vista es lo que dice el resto de la ley. El artículo segundo de la ley le dio facultades a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso para que haga un proyecto de reforma total de la Constitución. Proyecto, no que haga la reforma. Un proyecto de reforma total. Si ustedes revisan esa ley, no le dio plazo para que haga esa reforma, ese proyecto de reforma. Punto número 1. Punto número 2, dice esa ley que ese proyecto de reforma, si es aprobado en el Pleno, debía ser consultado en el referéndum. Y si la población lo aprobaba en referéndum, entonces, textualmente dice la ley, queda abrogada y totalmente sustituida la Constitución de 1993. Esta ley fue impugnada ante el Tribunal Constitucional y esa es la sentencia a la cual se refiere la doctora Revilla. En esa sentencia, el tribunal hizo suya los 3 mecanismos de reforma que propuso la Comisión de Estudio de Bases, declaró constitucional esta ley, y como la declaró constitucional, entonces técnicamente hablando tenemos esta segunda vía. Una vía que no es el artículo 206, sino es esta fórmula un tanto singular, que es, nuevamente, proyecto de reforma aprobado en la Comisión de Constitución, lo aprueba el Pleno, se consulta en referéndum, si la gente lo aprueba, chao Constitución 93 y se cambió la Constitución sin asamblea. La tercera vía, hasta ahí todo lo que se hace por el Parlamento. La tercera vía es la discutible. La tercera vía, que yo en lo particular pienso que es posible, es una vía que además vendió mucho el oficialismo fujimorista en la Constitución del 93, que fueron los famosos mecanismos de democracia directa. Porque nuestras constituciones siempre han tenido los métodos de, la forma de democracia representativa, o sea, a través de representantes, pero en la Constitución del 93 se trató de combinar, entonces se combinó con unos mecanismos de democracia directa. Una es la iniciativa legislativa, que mucho se confunde con la iniciativa de referéndum, son dos cosas distintas. Iniciativa legislativa es proyecto de ley, iniciativa de referéndum, como su mismo nombre lo indica, es que la ciudadanía es la que fuerza la convocatoria a una consulta popular vía referéndum. Para ir al grano, porque entiendo que tenemos poco tiempo, hay 2 antecedentes prácticos que avalan esta tesis. Primer fallo, año 2003, caso Chunga Chávez, para todos los que dicen que esto no es posible. Fallo del Jurado Nacional de Elecciones. El señor Chunga Chávez va, compra un kit de la OMPE para llamar a una asamblea, juntar 10% del último parón electoral. Primero la OMPE le vende el kit, después se lo anula, estaba de jefe Fernando Tuesta, le anulan la venta porque dicen, oye, eso no es posible, y él apela al jurado. Y el jurado le dice, no, señores de la OMPE, tienen que venderle el kit, cita el informe de la Comisión de Estudio de Bases, si a lo mejor se puede compartir documento, lo paso de aquí, para que, como Santo Tomás, a ver para creer. Y en función a eso, le ordenó que venda el kit porque dijo, es posible que un ciudadano compre un kit,
junte sus 10% de firmas, que es un montón, hoy en día serían 2.5 millones de firmas, y entonces se pueda convocar un referéndum. Primer fallo. Y segundo fallo, y ahí termino, es el caso Luis Miguel Trinidad Abarca. Es un fallo del año 2012, Jurado Nacional de Elecciones. ¿Saben cómo me enteré de esto? Porque yo pedí, como ciudadano, un acceso, porque como este tema lo vengo investigando desde el 2018, así que no estoy hablando de cosas que no he investigado, pedí yo, por acceso a la información pública, todos los kits que vendió la OMP. Y ahí encontré esos dos casos, el caso del año 2003 y el caso del año 2012, que es el de Abarca. En el caso de Trinidad Abarca, este señor no se tenía muy claro qué estaba pidiendo, si era para proyecto de ley de reforma o si que quería una iniciativa de referéndum, porque este señor decía que quería una asamblea constituyente. Como la OMP no tenía claro qué cosa es lo que estaba pidiendo, le denegó la venta. El señor apeló, fue el jurado. Y fue el segundo caso donde el jurado dijo, bueno, no me queda muy claro qué cosa es lo que está pidiendo, si es iniciativa legislativa o si es iniciativa de referéndum, pero las dos cosas son posibles. Y le ordenó entonces a la OMP que le pregunte bien qué cosa es lo que quiere, porque en cualquiera de las dos hipótesis le podía vender el kit. Entonces existen esos dos antecedentes prácticos que se suman a lo que fue el debate constituyente, porque la idea del constituyente siempre fue que en realidad se combine democracia representativa con democracia directa. Esas son las razones de mi postura. Muchas gracias. Milagros, por favor, ¿cuál es su Y opinión al bueno, respecto? yo quisiera introducir un matiz coincidiendo parcialmente con mis colegas y además haciendo un statement previo, ¿no? Cuando hablamos de sustituir una constitución, porque la pregunta mencionaba el tema de la asamblea constituyente, yo debo partir por señalar dos cosas. Lo primero es que regularmente ninguna constitución prevé la posibilidad de ser sustituida por otra, porque tiene una vocación de permanencia y porque la doctrina tradicional, digamos, del poder constituyente señalaba básicamente que era único, irrepetible, absoluto, y que con ello, además, lo que íbamos a encontrar es que era el poder soberano en un acto fundacional o revolucionario. La verdad es que los procesos políticos son más ricos y aparte de la Revolución Francesa o la Revolución Americana, que son típicamente ejercicio de poder constituyente nítido, digamos, el mejor ejemplo que solemos usar en clase, la verdad es que los procesos políticos terminan siendo más fuertes o, digamos, terminan desbordando un texto constitucional y tienen una pretensión eventualmente de sustituirlo. Creo que el ejemplo más claro lo vemos en la situación que está viviendo en este momento Chile, ¿no? Un desborde popular, manifestaciones que recordamos todos y que finalmente encuentra un cauce en un proceso constituyente pactado por las élites, las fuerzas políticas, el Congreso, y que disipa con ello las movilizaciones existentes. Entonces, a mí me parece que es un tema importante que tengamos en cuenta porque los matices que vamos a tener entre nosotros, pues, apuntan justamente a que estamos en un nivel no previsto en la Constitución. Creo que ese es un punto central. Ahora, sí quisiera decir que cuando se utiliza el tema del referéndum, recordemos que este propio texto constitucional dice que no se pueden someter a referéndum determinados temas, ¿no? Entonces, difícil hacer dentro de la propia Constitución una reforma constitucional. Allí la vía probablemente, si es que hay ese acuerdo, tiene que ver con una disposición transitoria al estilo de lo que se ha señalado. Pero permítanme decir algo más rápidamente. He mencionado el tema del acuerdo político. Es un acuerdo político, pero también social, porque la Constitución como norma más importante es un acuerdo de la sociedad, es un pacto que alude a la soberanía popular, ¿no? No es una convocatoria de un mandatario, por muy legítima elección que sea. La experiencia que tenemos en la región no es buena
cuando se impone un proceso constituyente que debe de partir de las bases. Creo que esa es una consideración que debemos de considerar. Mecanismos plebiscitarios no son una buena señal para la democracia. De otro lado, también creo que cualquier acuerdo que se dé debe de encontrar una vía procedimental, es decir, el acuerdo debe incorporar qué es lo que se quiere reformar, para qué se hace la constituyente y cómo se hace. Esto es parte de un acuerdo y me quedo ahí por ahora. Vamos a llegar a la parte de todo el proceso constituyente más adelante, pero el doctor Urbiola quería intervenir. Sí, quería intervenir para ratificar que la reforma constitucional se hace por los procedimientos que ha señalado la doctora Milagros Revilla. El artículo 206 es clarísimo. Discrepo en la parte que corresponde a la referencia al artículo 32 de la Constitución que ha mencionado mi distinguido colega, el doctor Luciano López, en el sentido de que ese artículo hace referencia al referéndum precisamente concordado con el artículo 206, en el sentido de que una de las modalidades es la aprobación con mayoría absoluta, ¿no? La mitad más uno, y luego ratificación en referéndum. Esa interpretación sistemática es precisamente la que permite recalcar que la reforma constitucional está en manos del Congreso como poder constituido para legislar, representar, fiscalizar y como poder constituyente derivado para reformar en todo o en parte la Constitución. Y otro aspecto que también rápidamente quisiera referirme es el hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones haya dado la posibilidad de que se convoque o se dé trámite a la solicitud de consultas populares, no están referidas a la convocatoria de una asamblea constituyente, sino a consultas populares en el ejercicio de la Ley de Participación Ciudadana, la Ley 26.300, que es un mecanismo solamente de participación en la iniciativa legislativa, ya sea para la legislación general o para reforma constitucional, porque precisamente el artículo 206 le da la iniciativa legislativa en reforma constitucional al presidente de la República, a los congresistas y a la ciudadanía en la medida que estos la soliciten con el 0.3% de la población electoral, pero sujetas al procedimiento ineludible del artículo 206, que no hay forma de contemplar una asamblea constituyente. Y como lo ha dicho precisamente la doctora Milagros Campos, estamos pues en un estado de derecho donde hay un poder constituido y que no puede ser reemplazado por una asamblea que además no puede ser convocada por el presidente de la República. El presidente de la República, en ninguna parte del artículo 118 de la Constitución encontramos facultades para convocar a una asamblea constituyente. Eso es lo que quería aclarar. Ahí, precisamente, en el caso de Chile, por ejemplo, lo que pasó es que se colocó una disposición transitoria dentro de la Constitución que facultaba al presidente de la República, Sebastián Piñera, a convocar a un referéndum para consultar si es que se debía activar la Asamblea Constituyente, en un escenario en el que el próximo gobierno decidiera ir por un camino similar y enviar un proyecto de ley de reforma constitucional al Congreso. ¿Puede el presidente hacer cuestión de confianza por ese proyecto de ley? Doctor Urbiola, por favor. Sí, justamente es la pregunta que yo había escogido para dar respuesta, ¿no? Sobre la cuestión de confianza. ¿Y puede el presidente hacer una cuestión de confianza para que el Congreso apruebe una reforma constitucional que le permita convocar un referéndum? La respuesta, para mí, contundente es no. ¿Por qué? Si bien es cierto que el presidente de la República tiene iniciativa legislativa y en materia de reforma constitucional también lo reconoce el artículo 206, esa facultad termina en la iniciativa, es decir, en la posibilidad de presentar un proyecto de ley general o un proyecto de ley de reforma constitucional. Y es más, si la ley y la Constitución menciona al presidente de la República, todos los actos del presidente de la República necesitan refrendo del Consejo de Ministros para que tengan validez, porque si no,
son nulos, si es que no tienen. De tal manera que si se observa esta formalidad, esa posibilidad termina con la presentación de la iniciativa legislativa, y con mayor razón en el tema de reforma constitucional, porque plantear una cuestión de confianza ligada a una iniciativa legislativa significa invadir las funciones y las facultades que la Constitución le da al Poder Legislativo para legislar previo debate y observar las formalidades que el proceso legislativo requiere. Y hemos visto últimamente que se ha usado la cuestión de confianza para presentar proyectos de ley, donde incluso la actitud del presidente de la República y obviamente la de su presidente del Consejo de Ministros era exigir que se apruebe tal cual se había presentado sin quitarle una coma. Eso significa en la práctica una mala utilización de la cuestión de confianza que en mi concepto debe estar referida a políticas generales de gobierno y no ligada a proyectos o iniciativas legislativas que significarían desconocer la facultad que tiene el Congreso de debatir, que es una de las esencias del sistema democrático y en particular de la función legislativa. Debatir y aprobar las leyes, porque incluso si se aprueba una ley distinta a la iniciativa que vino del Ejecutivo, el Ejecutivo tiene la facultad de observar esa ley y regresarla al Parlamento. Y si se trata de una reforma constitucional, ni siquiera el Ejecutivo puede observarla porque no puede observar reformas constitucionales. Y ahí está la prueba, pues, de que una cuestión de confianza que en cierta forma viene a ser una camisa de fuerza para el Parlamento, no pueda funcionar en materia legislativa, sino respecto a políticas generales de gobierno, que incluso se llegaron a extremar en la Constitución del 93 con la famosa investidura que inapropiadamente se le dio a la presentación del gabinete en pleno una vez que asuma sus funciones y dentro de los 30 días, donde debía presentar una cuestión de confianza de manera obligatoria y que en mi concepto también ha sido la manzana de la discordia y además una arma de presión al legislativo para someterlo quizás posiblemente después de una segunda negativa de confianza, incluso hasta la interpretación fáctica irregular, a una disolución del Parlamento y una crisis, más allá de las crisis que podría generar simple y llanamente, como era bajo la Constitución del 33, simple y llanamente una crisis ministerial y no la disolución del Congreso. Por lo tanto, la cuestión de confianza, en mi concepto, no debe estar ligada a iniciativas legislativas, sino a políticas generales de gobierno. De acuerdo. Milagros Revilla, por favor, ¿podrías también intervenir respecto a este punto? Sí, con todo gusto, y te voy a pedir, y les voy a pedir a los estimados colegas, ¿no? Una dispensa, ¿no? A este respecto, Juan, señalando para completar la primera pregunta, ¿no? Que con respecto a la reforma, sea total o parcial, ¿no? En este caso hay que tomar en consideración la sentencia, ¿no? 0014-2002 que se publicó en el 2003, ¿no? Que hemos estado ahondando sobre ella y otras, ¿no? Pero, ¿qué se señalaba en esa sentencia, ¿no? Que en una reforma, ¿no? Total o parcial, una reforma constitucional, como porque sobre la reforma total siempre hay, ¿no? Discrepancias, hay límites materiales y límites formales. Los límites formales se refieren a que todo proceso de reforma constitucional tiene un camino, ¿no? Señalado por las normas, diremos en pocas palabras, ¿no? El ITER, la misma Constitución y las normas que rigen sobre todo en la actuación del Parlamento, es decir, el reglamento del Congreso, por otras, ¿no? Y los límites materiales son aquellas cláusulas pétreas, se dice así en términos más formales, ¿no? Que tanto el proceso, ¿no? de reforma constitucional no puede tocar, como es el principio de la dignidad de la persona, ¿no? El principio democrático, la forma de Estado republicana y sobre todo los derechos fundamentales. Entonces, eso, venga cualquier proceso, sea discutible, ¿no? El proceso de reforma total o reforma parcial no se puede tocar. Entre otros derechos fundamentales están
lo de la libertad de empresa, que es lo que veremos más adelante, ¿ya? Pero ahí lo dejo. Ahora, respecto a la cuestión de confianza, yo me uno a las palabras, faltaría menos, ¿no?, del doctor Oscar Urriola, ¿no? En términos de una lectura de la jurisprudencia del TC, ¿no?, último, ciertamente la mención del doctor Urriola, ¿no?, nos da una posición que difiere de la sentencia que respondió al proceso competencial, ¿no?, a este respecto, en estos últimos tiempos. Ahora bien, lo de la cuestión de confianza, ¿no?, también fue sometido, pues, ¿no?, a una consulta mediante la cual la Comisión de Venecia, a la que nosotros pertenecemos, ¿no?, que es un órgano también consultivo que pertenece al Consejo de Europa, pero del que el Perú es miembro, ¿no?, se pronunció y señaló que respecto a las reformas constitucionales, por la naturaleza de las cosas, por la implicancia y la importancia y el tiempo, ¿no?, la materia, la importancia de la materia, ¿no?, y el tiempo y la discusión y el debate que requiere una reforma constitucional, ¿no?, en el derecho comparado, pues, y el Comité de Estudiosos de la Comisión de Venecia, pues, vieron que no es procedente que una cuestión de confianza sea el mecanismo por el cual se viabilice, ¿no?, una reforma constitucional, ¿no? Entonces, por parte también de un órgano especializado de derecho comparado, de derecho constitucional comparado, como es la Comisión de Venecia, ¿no?, también se ha tocado este punto que lo planteas, Juan, a través de la pregunta. Yo me uno, ¿no?, o sea, yo lo veo inviable, pues, o sea, desnaturaliza, ¿no?, desnaturalizaría todo el proceso que correspondería, ¿no?, a todo un debate, ¿no?, al nivel de una reforma constitucional. De acuerdo. Milagros, ¿coincides con Milagros Revilla y con Oscar Urriola? Coincido con un matiz puntual, y es el de los precedentes. O sea, coincido con el tema de fondo y coincido con la opinión citada por Milagros de la Comisión de Venecia, que creo que precisa justamente algunos de los aspectos esenciales para una reforma constitucional, como tiene que ser asegurar la deliberación y no bajo la espada de Damocles, que significa una cuestión de confianza que debe atenderse en plazos perentorios como primer punto de agenda en el Congreso, y además que significa justamente el hecho de que se pueda desvirtuar el equilibrio entre poderes del Estado, o sea, el lugar natural de los poderes constituidos de acuerdo a lo señalado en la Constitución para una reforma constitucional es el Congreso. Y creo que ese es un punto fundamental. Sin embargo, puede presentarse fácticamente. Y entonces creo que allí es donde tenemos un problema que resolver. Si bien la cuestión de confianza se introduce en nuestra historia constitucional en 1920, no da mucho que hablar hasta el año 2016, o con un par de antecedentes, ¿no? En los 90 era casi regular que luego de una interpelación se presente una cuestión de confianza como para balancear el posible jaleo que hubiera tenido un ministro, ¿no?, luego de la interpelación. Tenías también una situación como la de Pedro Cateriano, que durante el gobierno de Humala presenta una cuestión de confianza para el tema de la delegación de facultades, pero eran cosas excepcionales. Los antecedentes nos muestran que han habido cuestiones de confianza presentadas sobre reformas constitucionales. Y entonces creo que es un tema pendiente que resolver a la luz de estas opiniones que hemos señalado, y me guardo para después explicar que creo que este es uno de los asuntos que debe ser abordado en una reforma constitucional parcial, porque creo que necesita integrarse de cara a la gobernabilidad del país. De acuerdo. Ahora, hay otra pregunta que también hemos planteado, que es
¿cuál cree usted que son las propuestas planteadas durante la campaña electoral que podrían ser difíciles de implementar por un próximo gobierno debido a que precisamente requieren una reforma de la Constitución? Creo que del lado pues, de las propuestas de Perú Libre es que vemos varias iniciativas que necesariamente requieren un ajuste constitucional. Doctor Urbiola, por favor. Bien, esta mañana he escuchado justamente a un virtual congresista, Bermejo, ratificar que la propuesta del señor Castillo es precisamente convocar, ¿no? Ni siquiera hace referencia a un referéndum, convocar una asamblea constituyente. Y mi respuesta a esa propuesta es que si se respete el orden constitucional en un Estado de Derecho que pretendemos nosotros hacer valer, no es posible que el presidente de la República pueda convocar directamente a una asamblea constituyente. Eso es inconstitucional. Si lo hace, para mí, es golpe de Estado, porque sería convocar a una asamblea que prácticamente sustituya en la facultad de ser poder constituyente derivado que actualmente tiene el Congreso y que tendrá el Congreso que se ha elegido el 11 de abril y que asume el 28 de julio. Ese es un golpe de Estado, de tal manera que para mí esta propuesta de convocar a una asamblea constituyente en principio no se condice con un Estado de Derecho que con todos los defectos que pueda tener, estamos en un Estado de Derecho con una Constitución vigente y que no admite la posibilidad de una asamblea constituyente, que para mí ha sido siempre la modalidad que ha permitido salir de una dictadura, de una situación irregular hacia la democracia, en los frecuentes golpes de Estado que hemos tenido. Claro, hay políticos que creen que hacerle una raya más al tigre no significa nada, pero quienes defendemos el Estado de Derecho tenemos que decir que eso no es posible y categóricamente no es posible. Y hay que decir también que el referéndum, que es un modelo de participación ciudadana que se introdujo con mayor amplitud en la Constitución del 93 como consecuencia justamente de la justificación que tuvo el señor Fujimori para dar el golpe del 5 de abril en el sentido de que era el pueblo el que tenía que participar en todo, introdujo pues una serie de instituciones como la revocatoria, el presupuesto participativo, la iniciativa legislativa y el referéndum. Pero el referéndum simplemente en materia, digamos, de participación ciudadana, la posibilidad de presentar una iniciativa, ya sea de una disposición legal o de una disposición de reforma constitucional con el 0.3% de la población electoral y que si es rechazada en materia de legislación ordinaria, podría convocarse ya al referéndum agregando las firmas hasta un 10% de la población electoral. Pero es solamente eso. Y para que pueda haber una asamblea constituyente, se tendría que modificar previamente la Constitución con todos los procedimientos que muy claramente los ha indicado la doctora Milagros Revilla y que hemos ratificado nosotros compartiendo esa opinión. De tal manera que en realidad no hay la posibilidad de que se pueda proponer una convocatoria por parte del presidente de la República para una asamblea constituyente que, repito, para mí sería un golpe de Estado. En un escenario en el que efectivamente fuéramos a la Asamblea Constituyente, ¿qué artículos de la Constitución actual consideran ustedes que debería haber consenso para que se mantengan en un siguiente texto constitucional? Y en esa línea también, ¿qué artículos del régimen económico cree usted que puede haber algún espacio para hacer reformas? Bueno, yo he marcado precisamente también esa pregunta y doy mi respuesta en el sentido de que si se trata del régimen económico que está contemplado en el título tercero de la Constitución, yo no cambiaría una coma al modelo de economía social de mercado. Y plantearía más bien alguna modificación en ese artículo, quizás la única y que está contemplada en el artículo 71, segundo párrafo, que es la limitación que tienen los extranjeros de tener propiedad dentro de los 50 kilómetros de frontera.
en un proceso ya de integración al que aspiramos los pueblos de América, siguiendo el ejemplo de la Comunidad Europea, que ha sido tan, digamos, positivo para Europa, no solamente en materia económica, sino también social, creo que esta es una disposición obsoleta que les está generando a poblaciones de frontera, en particular a la ciudad de Tacna, la posibilidad de generar un escenario propicio para la inversión extranjera. Y hasta la fecha Tacna no tiene, por ejemplo, un mall que dentro de los múltiples proyectos que pueden haberse presentado, no los pueden concretar porque hay esta prohibición del artículo 71, que es en realidad una dificultad. No podemos pensar que en el siglo XXI pongamos nosotros disposiciones del siglo XVIII, del siglo XIX, cuando se establecían los límites fronterizos, incluso el mar, en función al alcance de una bala de cañón. Hoy día la tecnología, incluso bélica, ha superado estas limitaciones. Y creo que ese es un aspecto que sí se debe eliminar para que las poblaciones fronterizas puedan recibir también inversión extranjera, que no significa ningún inconveniente que pueda haber propiedad de extranjeros dentro de esa, digamos, área territorial. O sea que yo sugeriría que ese artículo sí sea eliminado, el segundo párrafo del artículo 71. Y en todo lo demás permanece el modelo económico, que dicho sea de paso, ha sido un modelo económico que ha dado frutos, ¿no?, en crecimiento económico, en reducción de la pobreza. Si hay deficiencias que han, digamos, se han pronunciado o se han evidenciado de manera descarnada con la pandemia, como es en salud, en educación, en seguridad, eso no se debe al modelo económico, se debe lamentablemente a la mala gestión, no solamente del gobierno central, sino de los gobiernos regionales. Y dicho sea de paso, otro de los aspectos, que si bien no está en el capítulo o en el título económico de la Constitución, pero tiene íntima relación, es el tema de la regionalización, que es un proceso que se introdujo en la Constitución en el 2003 con una de las primeras reformas constitucionales y que lamentablemente ha generado no solamente corrupción, sino una mala gestión en los gobiernos regionales que no asumen las responsabilidades y que tienen niveles de gestión de presupuesto bajísimos, teniendo los recursos disponibles. Doctora Revilla, ¿usted también considera que el capítulo económico debe mantenerse tal cual está? Hago una premisa. Considerando la pregunta, tengo que tomar en cuenta que nosotros estamos planteándonos esta pregunta, o creería que nos estamos planteando esta pregunta y estamos dando estas respuestas en función a este proceso inmediato, ¿no?, que tenemos el proceso electoral. Y estuve leyendo, ¿no?, como creo que todos, todas, ¿no?, el plan de gobierno, ¿no? Plan de gobierno, los planes de gobierno, porque son los únicos documentos que están, ¿no?, institucionalizados, ¿no?, y que han sido objeto de las propuestas de las candidaturas presidenciales de 18, ¿no?, partidos. Leyendo ahora bien la del Partido Perú Libre, ¿no?, Partido Nacional Perú Libre, ¿no?, eso es un nombre más extenso, pero el Perú Libre, él plantea economía popular del mercado, ¿no? Entonces, y cuando uno lo lee, y cuando lee su plan de gobierno, en realidad cuestiona la legitimidad de la Constitución del 93 y por eso se van contra él, ¿no? Incluso yendo contra la institucionalidad, ¿no?, que corresponde a las formas, ¿no?, y la materia, porque van contra, y está en el plan de gobierno, ¿no? Ahora bien, con respecto a dejar el régimen de economía social de mercado, yo también me uno. En realidad, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos ha señalado que esta economía social de mercado
además del dictado literal del artículo 58, ¿no? Reúne la propuesta de una tercera, o sea, es una tercera vía, ¿no? Una tercera vía frente a un liberalismo económico, ¿no? Y frente a una economía centralizada, ¿no? Que corresponde o que respondía a la economía de los países que se denominaban uniones soviéticas, ¿no? Entonces, en la economía social de mercado reúne, ¿no?, la iniciativa privada, ¿no?, la libertad de iniciativa privada, que uno lo ve, ¿no?, cercano al liberalismo económico, con estos principios que correspondían, pues, inicialmente a una propuesta estatista, ¿no?, de el principio de intervención del Estado, pero lo matiza, ¿no? Y dice, bueno, no, el Estado interviene para regular el mercado. El Estado, ¿no?, rige en tanto y cuanto regula la economía, ¿no? Pero el mercado, ¿no?, es el que da toda la dinámica. Ahora bien, todo esto está imbuido en función de los principios de solidaridad y el principio de subsidiariedad. ¿Por qué me estoy extendiendo en esto? Porque creo que cuando nosotros pensamos economía social de mercado frente a la propuesta, ¿no?, de economía popular de mercado, se está dando una lectura según ese documento, y creo que es lo que se está vendiendo, ¿no?, a la mayoría de las personas, que estamos ante una propuesta de economía social de mercado de la Constitución del 93 que respondería, ¿no?, a un liberalismo económico. Y en cambio, lo que nos dice el tenor del artículo 58, ¿no?, nos reúne, ¿no?, el principio de solidaridad y el principio de subsidiariedad, sobre todo el de solidaridad, ¿no?, y la actuación del Estado, ¿no?, que va más allá de un simple dejar hacer que correspondería al liberalismo puro, ¿no?, en materia económica. Todo esto para señalar que yo mantendría la economía social de mercado. Ahora bien, como también lo señalan los economistas, ¿no?, cuando uno ve que el artículo 58 no ha sido, y todavía no ha sido, ¿no?, suficiente como para superar brechas que todavía se mantienen, ¿no?, como retos y se han puesto aún más agudas en el periodo de la pandemia, ¿no?, con respecto a derechos sociales, ¿no?, que también están enunciados en el artículo 58, que los plantea también como servicios públicos. Ahí el tenor ha sido discutido también por los críticos de la Constitución, en términos de que se mezclan, ¿no?, derechos fundamentales con servicios públicos y servicios asistenciales. O sea, admitámoslo. La lectura del artículo 58 da para mucho, pero no es una propuesta de una constitución liberal económica, sino que es una, diríamos, recogiendo las palabras que están en las sentencias del Tribunal Constitucional, una tercera vía, y que falta todavía poner hacerlo efectivo. Uno de los obstáculos es que se enuncia que todo el empeño, ¿no?, de la actividad regulatoria del Estado, como si fuese el gobierno central, y en realidad se sabe, ¿no?, que este artículo, como otros de la Constitución, no se han visto eficaces porque la estructura de nuestro Estado, si bien es unitaria, es descentralizada, pero el diseño de la regionalización no está dando, ¿no?, resultados efectivos, y pensamos que el que no está actuando en realidad es el Estado, como si fuese solo el gobierno central, ¿no? Entonces, esta reforma que se propone, o esta discusión que se propone, ¿no?, yo mantendría, ¿no?, frente a una posibilidad de reforma total, mantendría el artículo 58, pero el artículo 58 en una lectura unitaria del texto constitucional también requeriría, ¿no?, ahondar cómo está la estructura del Estado y lo ineficaz que están siendo las regiones, para que también como Estado, o los gobiernos locales también como Estado, ¿no?, se vean dentro de este enunciado. Un artículo que yo siempre lo he estado pensando, pero bueno, acá estamos también con un auditorio que es economista. Yo he escuchado de economistas, ¿no?, la crítica, y también he leído los documentos de la OCDE antes de la pandemia y durante la pandemia sobre el principio de subsidiariedad, ¿no?
el artículo 60 enuncia el pluralismo económico, el cual yo mantendría, porque justamente es lo que también le da razón de ser, ¿no?, al régimen de economía social de mercado, que une a los dos, la intervención, ¿no?, del privado y todo, el pluralismo en general. Pero sí admito que el artículo 60 me genera ciertas dudas, ¿no? El artículo 60, con respecto al principio de subsidiariedad, respecto a la actividad del Estado, ¿no?, para participar a través de la figura de una empresa, ¿no?, eso tiene muchos candados, ¿no? Y sé que ha sido objeto de proyectos de reforma constitucional en el Congreso disuelto, justamente por los partidos de izquierda, ¿no? Hablo en general, ¿no? Y sobre todo por una excongresista, ¿no?, que impulsaba, ¿no?, un proyecto de reforma para que la subsidiariedad en actividad empresarial del Estado sea eliminada. Yo ahí sé que hay discusiones, ¿no?, por parte de la OCDE, ¿no? El principio de subsidiariedad se ve en un informe del 2010, ¿no?, que hizo respecto a la mayoría de los países que manifestaban, no en el nivel constitucional, sino en el nivel legal, ¿no?, la subsidiariedad. Mencionaba el Perú, ¿no? Señalaba que el Perú era uno de los pocos países que tenía el principio de subsidiariedad en la Constitución, ¿ya? Y también señalaba que los antecedentes a la Constitución del 93, ¿no?, fueron de un manejo, ¿no?, de la actuación del Estado que se excedía, ¿no?, con respecto a los recursos y con respecto a todo lo que son actividades que no necesariamente el Estado tenía que asumir. Me refiero a la actividad empresarial. O sea que por parte también de la OCDE, en el 2020, hubo otro informe del principio sobre la subsidiariedad, y se entiende otra cosa, no lo que nosotros tenemos en el artículo 60, ¿no? Se entiende que la subsidiariedad en los países, incluso occidentales, ¿no?, europeos y en Estados Unidos, la subsidiariedad se puso en función durante la pandemia, en la economía, pero no para competir como un empresario, sino en la economía, justamente para salvar actividades económicas, pero no para competir como si fuese uno más, ¿no? Doctora Yo Rivilla, dejaría así, sí, me excedí. Dejaría así, Ujú. pero hay discusión, admito, y por eso lo quería mencionar. De acuerdo. Luciano, la representación de la constituyente. Ese es un tema también que se ha tocado de manera tangencial. ¿Quiénes serían los encargados de definir la participación en una potencial asamblea y cómo debería diseñarse el sistema para que sea representativo? Sí, a ver, en principio creo que aquí es propicio hacer ciertas precisiones. Naturalmente no siempre vamos a coincidir. Yo tengo la mayor de las simpatías y aprecio por el doctor Urriola. Discrepo amistosamente con su posición, porque lo que diseñó la Constitución del 93, y ahí están los debates constitucionales, así que esos dos pronunciamientos del jurado no son cosas que salieron así nomás, sino de que la Constitución 93, vuelvo a repetir, y ahí están, insisto, los debates constitucionales del CCD del 93, introdujo y por tanto combinó lo clásico que siempre hemos tenido, que ha sido la democracia representativa, en castellano, elegir tus representantes, con los mecanismos de democracia directa. Ahí está el debate constitucional. Entonces, al momento de combinarlo, y esa es la particularidad que tiene la Constitución 93, es cierto que lo ha mandado un tanto a lo que dice la ley. Es más, si uno hace una interpretación conjunta del famoso 206 con el 32.1, con el 2.17, que textualmente dice que toda persona tiene derecho a participar en forma individual o social en la vida política, económica, social y cultural de la nación, y acá viene el tema. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, o sea, ahí viene con la ley 26.300,
los derechos de, voy a enumerarlos. 1, elección, lógico. Remoción o revocación de autoridades. Ahí comienza la primera es la democracia representativa, porque eliges. Pero ¿qué comienza la democracia directa? Ahí es donde viene la combinación que aparece en los debates del CCE. Remoción o revocación de autoridades, iniciativa legislativa, en castellano el proyecto de ley, y de referéndum. Entonces el referéndum es lo que en doctrina se diferencia de que una cosa es el referéndum institucional o ratificatorio, y en la Carta del 93 la encuentras en el 206, y otra cosa es el derecho al referéndum, es decir, vale la redundancia, el derecho a convocar una consulta. Esto, por si acaso, que se introdujo en la Constitución del 93, no es ajeno al derecho comparado. Yo les recomiendo, yo entiendo que aquí no todos son abogados, ¿no? Pero como este es un tema que yo lo he venido investigando en los últimos años, hay un documento bien interesante, que es el Código de Buenas Prácticas sobre Referéndums de la Comisión de Venecia. Sí, En este código que justamente se recogen los diferentes modelos, uno de esos modelos es justamente, y en caso una de las recomendaciones son las reglas específicas aplicables a los referendos celebrados a solicitud de una sección del electorado y por iniciativas populares cuando estén previstos por la Constitución. Y la Constitución del Perú lo tiene, pues, 2.17 y artículo 31. Entonces, el 32.1, una lectura integral, es que tú lo puedes agarrar entonces, que tú llegas al referéndum, o por iniciativa legislativa de reforma, 206, o tú llegas por iniciativa popular, 2.1731. Esa ha sido la lógica de las resoluciones del jurado, que con todo gusto las puedo facilitar, que son estos dos antecedentes del 2013 y del 2012. Entonces ahí aterrizo con la pregunta. Entonces, ¿cómo se puede convocar? Porque es cierto también, y coincido con lo que señalaba Milagros Campos y también la doctora Milagros Revilla, en el sentido de que, a ver, primero lo que dijo Milagros Campos. Si bien es cierto esta forma de, vamos a decirlo en castellano, esta suerte de autodestrucción de una propia constitución, su botón de reset, no necesariamente lo van a tener las constituciones, porque es bien raro que lo tengan. Por si acaso, les paso un dato. En nuestra historia constitucional, la Constitución de 1828 tenía un botón de reset, el artículo 177, que decía que después de 5 años se podía llamar a una convención nacional para o reformar total o parcialmente la Constitución. Se hizo, por eso es que salió la Constitución de 1834. Así que, de que esas fórmulas existen, sí existen. Por ejemplo, en América Latina lo tiene Uruguay. Si usted revisa la Constitución uruguaya, tiene 4 formas de reforma, y entre ellas se llama una convención nacional. O sea, de que esas cosas existen, esas cosas existen. Regresemos. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, tienes varias maneras, ¿no? Ya yo al menos, como lo dije anteriormente, para mí, y he sustentado por qué, existen tres formas. La primera, porque la de la ley 27600 no tiene nada que ver con una asamblea constituyente, pues ya expliqué por qué, ¿no? Una, que es esta figura de que planteó la Comisión de Estudio de Bases, que hizo suya el Tribunal Constitucional en la sentencia que ha mencionado la doctora Revilla, que es la 0014-2002, que recogió estas ideas de la Comisión de Estudio de Bases. Un término para mí nada feliz, no sé si mis colegas coincidirán con eso, una ley de referéndum, lo llamó, ¿no? Que en realidad es una iniciativa legislativa que ingresa por el 206 y cuyo contenido podría ser, para mí, de 2 tipos. O modificas el 206, o sea, puede ser un proyecto de ley que modifique la cláusula de reforma constitucional e introduzca esta figura de la Asamblea Constituyente, o es un proyecto totalmente autónomo que, justamente emulando lo que decía esa Comisión de Estudio de Bases, llama a una asamblea y diseña toda la forma de elección de esta, o a lo mejor a la chilena, ¿no? Que ha sido introducir una serie de disposiciones finales, porque esto es lo que ha hecho la reforma en Chile,
ha introducido una serie de disposiciones finales, transitorias, etcétera, donde justamente ha establecido unos pasos para poderla llamar. En Chile, por ejemplo, ha sido primero, esas reformas primero establecían la consulta de si la gente quería una reforma constitucional con una asamblea completa u otra integrada por parlamentarios, eran dos fórmulas, si no me falla la memoria, y si luego de esa consulta aprobaban llamar a una asamblea, entonces existía una elección que ha sido justamente coincidente con nuestra primera vuelta, ¿no? Y en donde allí el contenido de la manera de cómo llamar a estos representantes, me parece que la fórmula chilena ha sido medular. ¿Por qué? Porque cuidaron meticulosamente de que no solamente participen partidos, sino de que contemplaron en la fórmula chilena de que puedan postular independientes siempre que pudiesen tener algún respaldo popular. Entonces, no sé cómo lo habrán hecho exactamente, pero eso es lo que dice textualmente el texto de reforma, da la impresión que fuera como una especie de primarias de estos independientes, pero eso me ha parecido medular, porque miren ustedes cuál ha sido el resultado. El resultado de las elecciones para la constituyente en Chile, la fórmula mayoritaria que ha ganado ha sido los independientes, y los que han quedado más bien relegados en la representación han sido los partidos. Finalizo con esto. ¿Por qué esa fórmula chilena me parece muy interesante para el caso peruano? Porque lastimosamente nosotros no hemos hecho una reforma política. Lastimosamente, la verdad, el anterior Congreso disuelto y que está por concluir han tenido una serie de intereses, ¿no?, que no han llevado a cabo las propuestas muy pertinentes, muy técnicas que hizo la Comisión de Alto Nivel presidida por el doctor Fernando Tuesta, integrada por mi querida amiga Milagros Campos y otros destacados profesionales que plantearon una reforma muy sesuda de llamar a unas primarias, de tratar de buscar una legitimidad en la representación. Eso, al final, estos dos congresos, el disuelto y el que está completando, no lo han hecho. Y como no lo han hecho, entonces ha salido cualquier cosa. Al punto que, por ejemplo, hay una bancada que tiene representantes y ha perdido la inscripción, una cosa de locos, ¿no? Entonces, si esa cosa no solamente no se reforma, y entonces imaginemos si pudiese hacer una figura como la constituyente y no se tiene cuidado en cómo elegirlos, por eso que me parece interesante la fórmula chilena, entonces definitivamente tendrías el peligro de que esa asamblea constituyente sería como un congreso de partidos sin reformar, con el gran problema que te van a hacer una nueva constitución. Entonces es una cosa peligrosísima. Entonces, creo yo que definitivamente esas son las cuestiones de que si tuviese que llegarse a un escenario como el que estoy mencionando de una asamblea, hay que cuidar muchísimo. Es esencial diseñar bien el procedimiento que asegure la legitimidad de los representantes. He escuchado estas cosas medias gaseosas y con esto termino de Perú Libre, que me da la impresión que no tienen definitivamente clara la idea de cómo se hace. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han mencionado anteriormente. El presidente de la República no tiene ninguna facultad para convocar a una asamblea constituyente. Eso no tiene ningún respaldo en la Constitución. Pero he escuchado que quieren hacer como una especie, no sé si recuerdan mis colegas, la Constitución del 33 diseñó una suerte de Senado funcional, ¿no? No sé si recuerdan, que tenía una serie de representaciones, los sindicatos, los estudiantes, no sé si estos señores tendrán idea a lo mejor de eso. Ese Senado funcional de la Constitución del 33 nunca funcionó. Pero yo creo que esa no es la fórmula adecuada. La fórmula adecuada, me parece, es aquella que asegure la máxima representatividad, quizá como lo pensó la Comisión de Alto Nivel. Quizá nadie descubre hoy las cosas bajo el sol, ¿no? Yo creo que puede ser una fórmula como la chilena. Lo cierto es que tiene que asegurar la máxima representatividad, porque si se va a hacer con partidos, así sin reformar, sería un caos. Milagros, independientemente de que se concrete la Asamblea Constituyente, el debate de la reforma constitucional va a estar presente en los próximos 5 años. ¿Qué temas crees tú que van a estar más presentes en la agenda política? Sí, a ver,
yo quisiera mencionar que el debate de algunos temas viene estando prácticamente desde el 2000, ¿no? Yo no he visto una idea, salvo muy focalizada, de ir a una asamblea constituyente y de reformar toda la Constitución. Creo que esa idea está en ciertas élites y es absolutamente respetable, pero no puede ser impuesta a la mayoría, o sea, desde una minoría, y por eso creo que cualquier debate tiene que pasar o por la Constitución o por un mecanismo que legitime ir a una asamblea constituyente, porque evidentemente esto significa una parálisis en un montón de aspectos. Ahora, también tengamos en cuenta que hacer una nueva Constitución no significa empezar en la página 1. Hay límites para la reforma constitucional y hay una serie de tratados internacionales en términos de derechos humanos y otros temas más, y aquello que se llama el núcleo duro de la Constitución que no se reforma, ¿de acuerdo? Dicho eso, creo que hay temas que reformar. Creo que está el tema de la bicameralidad, creo que está el tema de la cuestión de confianza a la que aludió el doctor Urbiola. Se plantearon algunos temas en torno a la gobernabilidad, cómo racionalizar los mecanismos de control, la disolución del Congreso y el tema de la vacancia. Acá creo que lo que tenemos que darnos cuenta es que se trata de un diseño que facilite la gobernabilidad, pero en última instancia esta depende de los actores, y los actores son los partidos políticos o aquello que llamamos partidos políticos, ¿no? Que no necesariamente lo son en términos institucionales. Tenemos que encontrar la forma de que los mecanismos de control sean también mecanismos de colaboración por la salud de la democracia. Y lo vemos en este momento, creo que hay razones más que fundadas para preocuparnos sobre la necesidad de preservar la democracia y de que cualquier reforma que se plantee se encauce por las vías democráticas. Pero los mecanismos para defender la democracia no pueden ser antidemocráticos. Y allí yo creo que es necesario llamar a la calma, porque hay muchas dudas sembradas en estos días respecto del proceso y de los organismos electorales que creo que tienen que mirarse de cara a una democracia que, cuidado, es muy frágil. Nuestra democracia no tiene ciclos mayores a 20 años y estamos viviendo uno de ellos, ¿no? Y de cara al bicentenario, pues, creo que es necesario escuchar voces responsables y abrir los debates que se tengan que abrir y asumir que tenemos que salir a explicar qué cosa es lo que se entiende por una reforma constitucional, si es que debe ser total o parcial. Y yo quiero con esto dejar a mis colegas y Juan pedir disculpas. Les comenté que a las 6 debía entrar a clases. He avisado a los alumnos que me esperen, pero no me pueden esperar mucho más. La comodidad del Zoom es que salgo de este y entro al siguiente. Estoy disponible y creo que el tema abordado evidentemente es parte de los procesos políticos que vivimos. Encantada, un saludo a cada uno de mis colegas y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Milagros. Bien, Luciano, cerramos contigo con la pregunta sobre qué tan recurrente crees tú que va a ser el debate constitucional. Imagino que bastante el próximo quinquenio. ¿Qué temas van a ser los que van a marcar la agenda? Bueno, sí, la respuesta a tu pregunta es que creo que sí, que vamos a seguir hablando de ello. En realidad hemos estado hablando de la caída del Fujimorato, como acabo de comentar. La prueba es que creo que anteriormente, si es que uno mira en retrospectiva los anteriores procesos electorales, vean ustedes, lo discutieron Toledo y García cuando llegaron a la segunda vuelta. Es por eso que nace la ley 27600, que se publicada en el año 2002, si no me falla la memoria, al año de gobierno de Toledo. Luego se discute en la segunda vuelta con Humala y García. Recuerden que los dos planteaban retornar a la Constitución del 79 y en ese retorno Humala planteaba como una asamblea constituyente.
una cosa media contradictoria, pues lo que planteaba. En las elecciones 2011-2016, cuando llega Humala y Keiko, también llegan con el mismo discurso. Claro, Keiko obviamente no planteando una reforma de la constitución de su padre, pero Humala sí. Luego cambia con la hoja de ruta y luego se apaga y no se plantea nada. Paradójicamente no lo discutimos en la segunda vuelta a la que llegan dos grupos conservadores, PPK y Keiko, pero paradójicamente nos hemos pasado todo el quinquenio hablando de reformas constitucionales y además haciéndolas. Y por primera vez se usó el mecanismo general de reforma, porque el 206, no sé qué opinan mis colegas, pero yo tengo una lectura, para mí la omisión de referéndum no es la regla general, es la regla excepcional, tal como está redactado el 206. Entonces, por primera vez en la historia de la Constitución 93, en el 2018, usamos el mecanismo general de reforma, que es convocando un referéndum ratificatorio. Entonces, ahora llegamos a una segunda vuelta con un grupo de izquierda radical que recoge el sentimiento de disconformidad, para mí totalmente legítimo, de buen sector de la población, además incentivado por la desnudez que nos trae la pandemia. Y como esto todavía va a continuar, porque como todos sabemos todavía viene una tercera y hasta una cuarta ola, como ha sucedido en otros países, y hasta que no se solucione el tema de la vacuna, y ojalá que no existan más mutaciones de este virus, pero uno nunca sabe con estas cosas, entonces creo que esa situación que va a impactar en la crisis económica va a incentivar este tema de hablar de reformas constitucionales. Si a eso le sumamos que acabamos de elegir a un parlamento que es totalmente fraccionado, entonces definitivamente la cosa va a estarse hablando continuamente sobre ello. ¿Qué cosa es lo que creo, en mi opinión, que lo que debería reformarse y que creo que es urgente? Concuerdo con lo que acaba de decir Milagros Campos, que se acaba de retirar. Yo creo que definitivamente las reformas para mí están en el grueso de lo que es el título cuarto de la Constitución. ¿Qué cosa es el título cuarto? La estructura del Estado. Creo que definitivamente hay que hacer una reforma en la manera de cómo concebir el legislativo, en el estatuto del parlamentario, en las relaciones con el ejecutivo. Creo que hay también que hacer ciertas reformas importantes en materia del control económico, como por ejemplo, para mí tiene que ver con lo he dicho varias veces, creo que es hora que Indecopi sea un órgano constitucional autónomo. Creo que hay que darle esa autonomía y hay que darle unas funciones que entonces le permita hacer esa función de regulación que actualmente no tiene. Creo que si quisiéramos tener una carrera pública realmente autónoma, en serio, profesional, deberíamos debatir si servir debe ser un órgano constitucional autónomo también. Creo que hay que hacer reformas en el título quinto, que es las garantías constitucionales, concretamente en el diseño del tribunal. Creo que a todos nos debe quedar claro en este quinquenio lo importante que es el Tribunal Constitucional. Yo creo que hay que pensar, debatir seriamente si es que el Parlamento debe tener el 100% de la llave desde la elección de sus jueces. Yo creo que no, lo he dicho en varias oportunidades. Así que como ven, a mí en lo particular, yo creo que hay que hacer una reforma, sí que es necesaria, pero de los títulos 4 y 5 por las razones que acabo de mencionar. Y definitivamente termino con lo inicial de tu pregunta. Sí, definitivamente me da la impresión que vamos a seguir hablando de reformas constitucionales, sobre todo porque el Parlamento que viene es un Parlamento complicado. Así que eso creo que va a guiar definitivamente la discusión. Muy bien. Yo sé que han quedado muchas preguntas en el tintero y que ese tema se puede abordar desde muchas aristas, pero ya estamos con el tiempo, así que les agradecemos a ustedes su participación y también a quienes han ingresado a presenciar el debate en este webinar. Y bueno, vamos a seguir respondiendo sus preguntas a través de otros webinars y también sigan nuestra cobertura de Semana Económica para que puedan también absolver todas sus dudas. Muchas gracias nuevamente a ustedes y doy por finalizada la sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un saludo al doctor. Urriola, Milagros, un gusto. Juan, un gusto. Gracias y un saludo a todos. A cuidarse. Hasta Un luego. abrazo. Chao, gracias.